Todo empezó un 28 de abril, día en el que se había programado por todas las redes sociales y otros medios un nuevo paro a causa del nuevo proyecto de la reforma. Podríamos decir que el arranque de las manifestaciones fue a las 11 de la mañana, donde en Cali tumbaban la estatua de Sebastián de Belalcázar. En Cali empezaba a sentirse el ardor de las manifestaciones y la voz del pueblo. Antes del mediodía ya eran cientos las personas que salían a marchar y el SMAT ya hacía presencia. De la otra cara de la moneda veíamos a quienes los medios llaman vándalos, quienes ya estaban saqueando y quemando buses. Por otro lado, en Bogotá ya eran varias las estaciones y portales bloqueados. La marcha pacífica empezaba en el Parque Nacional y ya estaba llegando a la Plaza Bolívar. Todo relativamente normal, hasta que el SMAT y la Policía Nacional toman su papel habitual, es decir, de cerdos. A las 2 de la tarde en Bogotá empezaban los enfrentamientos entre los manifestantes y el SMAT. Los manifestantes lanzaban piedras y los policías las devolvían, incitando al desorden y olvidando su papel como autoridad. Y es así como el SMAT nuevamente vuelve a oprimir a su pueblo con violencia y empiezan las graves agresiones que para muchos llegan a ser fatales. Y es aquí y en este momento que nuestro país empieza a vivir una masacre. Marcelo Agreda Chimba, un menor de 17 años que perdió la vida en Cali por disparos de un policía tan solo el primer día de manifestación. Charlie Parra Banguera era un hombre de 22 años que murió alcanzado por los disparos durante un enfrentamiento contra la policía, también en tan solo el primer día. Medios de transporte y estaciones acribilladas, pero al final vale mucho más nuestros derechos como personas a simples elementos materiales. Por ende, el paro debe seguir. El siguiente día, 29 de abril, nuevamente el pueblo sale de sus casas para hacerse escuchar, esta vez con más fuerza, a raíz de que el primer día no hubo una respuesta del presidente. Y otra vez somos acribillados, maltratados y asesinados. Nuevamente buscan la forma de callarnos con violencia. Y empiezan a aumentar nuestros muertos. Miguel Ángel Pinto Mona muere por impacto de bala en un enfrentamiento con la fuerza pública el 29 de abril. Jesús Flores era un hombre de la tercera edad que murió por los gases lacrimógenos el 30 de abril en Pereira. Brian Niño, joven de 20 años, padre de un menor de 2 años, fue asesinado por la policía después de darle 2 disparos en Cundinamarca, el 1 de mayo. Santiago Andrés Murillo, el joven de 19 años, murió por disparos de policías motorizados en Ibagué. Su muerte causó gran conmoción en todo el país, ya que el joven ni siquiera hacía parte de las marchas, únicamente buscaba la forma de llegar a su casa y era hijo único. Este 1 de mayo, cuarto día de paro, la fuerza pública parece ser ordenada a no tolerar nada, pues tan solo eran las 3 de la tarde y sin ningún motivo el SMAT ya hacía intervención en la marcha pacífica ubicada en la Plaza Bolívar, centro de Bogotá. Para las 4 de la tarde en Bogotá habían fuertes enfrentamientos entre el SMAT y manifestantes, no solo en la Plaza de Bolívar, también en la carrera séptima con calle 142, manifestantes señalaban que el SMAT impedía el paso de la marcha que transcurría de manera pacífica. La orden era clara, no nos querían juntos, no querían que uniéramos nuestra voz para que fuera una sola, saben de lo que somos capaces cuando nos unimos. El producto de la estrategia de la alcaldía, al no dejar unir a los manifestantes, provocó una gran impotencia en estos, y se empezaron a registrar varios actos vandálicos en varias partes de la ciudad. Después de esto, el presidente Iván Duque se manifestó, pero no para brindar soluciones, sino para dejar una advertencia donde dijo: no vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tenga cavidad en nuestro país. Como sociedad y como Estado tenemos la responsabilidad de sacar al país juntos adelante. El 2 de mayo Iván Duque anunció la militarización en las ciudades. Luego de que las marchas se dirigieran hacia la zona norte de Bogotá, a la localidad de Usaquén, zona por donde vive el presidente Iván Duque, anunció que las fuerzas militares apoyarán la Policía Nacional, decisión que no agradó a los alcaldes de las principales ciudades. Y como no, como si no bastara los muertos hasta el momento, como si no fuera suficiente, la policía infiltra a miembros de sus escuadrones para justificar el uso de la violencia. Ya sabemos que no es algo nuevo y que ya se ha visto en otras ocasiones, pero este día en especial se publicaron muchos videos de usuarios en los que se ve a personas saliendo de una estación de policía vestidos como civiles y posteriormente iniciando los desmanes para poder justificar la violencia por parte del SMAT. Y aunque todo pinta muy mal, este día por fin dimos el primer paso. El presidente Iván Duque pide que se retire la reforma tributaria. Sin embargo, el paro no acaba acá, pues este es solo un pequeño paso. Además, sabemos claramente que no hay que confiar en las palabras del presidente de la República. Un primer paso que nos había costado y que nos iba a seguir costando. Este día también lamentablemente lloramos a nuestros muertos.
Nicolás Guerrero era un joven de 22 años que fue impactado por un disparo en el cráneo. La víctima era familiar del alcalde de Cali, Jorge Ospina. Jason Andrés Angulo era un joven de 24 años que fue hallado sin vida en el barrio Florida de Cali, después de enfrentamientos con la policía. Por la noche, la Defensoría del Pueblo lanzó un dato bastante perturbador para todos los colombianos: el caso de la primera violación hacia una mujer en las actuales manifestaciones y el número de las personas desaparecidas, 87. Sí, escucharon bien. 87 personas desaparecidas en tan solo 5 días de paro. Hoy, 26 días después del primer día y a 4 días de cumplir un mes en paro, logramos la renuncia de Carrasquilla el 3 de mayo, quien era ministro de Hacienda y artífice de la reforma. Logramos que sin ayuda de los principales medios llegara a todo el mundo la masacre que vive Colombia a manos de Iván Duque y su fuerza pública. Logramos que Anonymous interviniera hackeando la página del ejército, filtrando información confidencial y entre otras cosas el 4 y 5 de mayo. Logramos hundir la reforma de la salud, que era todo un atropello contra el pueblo, el 19 de mayo. Sin embargo, no es suficiente y nunca lo será. El gobierno de Iván Duque ha desangrado y sigue desangrando nuestro país en menos de un mes. Al día de hoy vamos más de 45 muertos y más de 435 personas desaparecidas. Personas obreras, estudiantes, futuros abogados, médicos, ingenieros, llevados a la muerte únicamente por pensar diferente. Por esa razón y por todos nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Este 28 de abril saldremos de nuevo a llenar las calles sin miedo.